Estamos en el borde del Círculo Polar. Este es un territorio de naturaleza virgen, de fiordos, de noches blancas. Aragoneses por el mundo visita Islandia y Noruega. Me llamó la atención el paisaje, o sea, el entorno natural a lo salvaje y esos contrastes de colores que tiene la tierra, los glaciares también que tienen. Islandia es sin duda el paraíso para un geólogo. Esta es tierra de terremotos, de volcanes y de geysers. Estamos en la parte más peligrosa del glaciar, que es justamente donde se está fundiendo el hielo. Hay que ir con muchísimo cuidado porque cada año hay gente que, por desgracia, pierde la vida. El geyser, que se llama geyser y que es el que le da nombre al fenómeno, está apagado ya. Este que tenemos aquí se llama Strokkur. Sube hasta una altura de 30 metros y funciona como una media de cada 5 minutos. Oslo, la capital noruega, ha conseguido deshacerse de su imagen fría y oscura y se ha convertido en una ciudad alegre, vital y cordial. La primavera empieza, la gente despierta, sale de las casas y vive más en la calle. Y también está ayudando mucho esa mezcla de culturas. Ahora es una ciudad joven, muy dinámica y con mucha vida. La temporada empieza en mayo, la temporada de los turistas, y entonces aquí ya es cuando se concentra todo el mundo y viene mucho turista. Nada más llegar, pues ya veis que todo cafeterías, souvenirs, prácticamente todo preparado para ellos. ¿Quieren conocer cómo viven estos aragoneses en tierra de vikingos? Pues prepárense porque aquí y ahora comienza Aragoneses por el mundo, hoy en Islandia y Noruega. En el Instituto Flensborg de Reykjavik da clases de comunicación audiovisual un aragonés. Se llama Xavi Rodríguez y tiene 34 años. Hola, Xavi. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto de Aragoneses por el mundo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Te molestamos? No, ¿Te pillamos queda... aquí en medio de una clase? Bueno, nada, explicando a los chavales aquí cómo usar este viejo material, pero bueno, bien. Sin problemas. ¿Esto es a lo que te dedicas? ¿Profesor de comunicación audiovisual? Sí, entre muchas cosas. También tengo una agencia de viajes, pero básicamente durante el invierno me dedico a dar clases aquí en un instituto que se llama Flensborg, en Hafnarfjörður, y es de comunicación audiovisual. ¿Y en qué idioma damos las clases? En islandés, claro. ¿Ya lo llevas controlado entonces? Ellos no sé si me entienden, pero yo se lo intento explicar bien. Estamos en la granja de Þorvaldseyri, que esta granja es una de las más afectadas por el volcán Eyjafjalla, o conocido Eyjafjalla, que es del glaciar Eyjafjallajökull, que justamente lo tenemos aquí. El caos aéreo y de la crisis aérea del año pasado en Europa, pues fue causa de este volcán que está aquí. Y mira, el granjero tan afectado por la ceniza, ahora te la deja aquí, que la puedes coger y te la puedes llevar de recuerdo. Incluso ahora ha montado un museo dedicado exclusivamente al volcán Eyjafjalla y al Eyjafjallajökull. Mira, Ernesto, te he traído a un sitio así muy especial. Esto es como un secadero de pescado, que hay muchos así en el sur de Islandia, y mira, justamente ahora se nos pone a nevar y todo, y aquí podemos ver entre bacalaos, también hay un pescado que se llama como merluza, pero en islandés se llama isa. O sea, tenemos toda una serie de pescados que los dejan aquí secándose durante mucho tiempo y luego se lo comen así como si fuera un aperitivo. Claro, porque aquí el tema gastronómico, ¿cómo está? ¿Hay agricultura?
¿Se puede plantar algo? Sí, se puede plantar, pero siempre dentro de lo que es un invernadero. Hay invernaderos en la zona sur que se alimentan con energía geotérmica y tienes durante el invierno, que aquí apenas hay luz, pues los tienes iluminados con focos que durante todo el día y toda la noche. De hecho, la plantación de plataneros de Islandia, que dices, bueno, hay tres, pero tres plataneros ya crecen aquí en un invernadero, que dices, ya es algo bastante sorprendente. Pero básicamente aquí todo lo que es frutas y verduras se importa prácticamente todo. Pues mira, ahora te voy a enseñar una cueva que está en medio de un campo de lava y esto es como viajar al centro de la Tierra. Bueno, vamos a meter aquí y ahora. Con cuidadito. Sí, ya tenemos nieve y todo de la última nevada. Esto es un tubo de lava. Esto cuando aquí pasó toda la lava bien caliente, te lo tienes que imaginar, pues cuando hay una erupción volcánica, todo esto, la lava, dices, bueno, y cuando se enfría, ¿qué pasa, no? Pues a veces se forman tubos de lava como este. Y fíjate, si te fijas en las paredes puedes ver el rojo de estos colores férreos tan impresionantes. ¿Te gusta la espeleología? Sí, bueno, me aficioné aquí. De hecho, yo en España no había entrado en muchas cuevas más que en Mallorca y demás, pero aquí, claro, con estas cuevas que las tienes a un paso de la ciudad, es que es imposible decir que no. Mira, os he traído a Celia Lanfos, que es una cascada de unos 60 metros de altura y es una cascada muy espectacular, más que nada porque puedes pasar por detrás de la cascada, hay algunos locos ahora mismo que lo están haciendo. ¿Cómo te da por venir a estos lares? ¿Cómo acabas en Islandia? Pues a mí ya me cogió la vena de por Islandia cuando tenía 16, 17 años, que empecé a leer las sagas islandesas, pero de Snorri Sturluson, y luego empecé a escuchar música, grupos antiguos de Björk como el Tappi Tíkarras y demás, y luego cuando vi las imágenes, que vi que esto era espectacular, ya me enamoró del país y me busqué un máster para venir a estudiar aquí, me eché novia islandesa, me casé y ya aquí 6 años. Estando en un lugar como este, no me extraña que los islandeses crean en los elfos. ¿Esto es verdad? Sí, sí, eso es verdad. En el pueblo donde yo enseño, Hafnarfjörður, es el único pueblo de Islandia que tiene un mapa del ayuntamiento para encontrar los lugares mágicos. Y de hecho se dice que hay un palacio élfico allí dentro. E incluso en este país se han desviado carreteras, la carretera principal, la número 1, se ha tenido que desviar porque había una piedra élfica que es donde vivían allí los elfos y claro, para no perturbar su hábitat natural, pues la carretera ha tenido que hacer un poco de circunvalación para dejar la piedra tal cual. Aquí estamos en el Museo de Casitas de Skógar y ya ves, como estamos en una granja hecha a la antigua, y así vivían los islandeses hacia el año 1800, 1700, en estas granjas hechas de piedra y de musgo en las paredes. La vida aquí en Islandia era realmente dura porque hace mucho frío durante el invierno y con estas condiciones de que apenas tenían para abrigarse. Aquí los vikingos islandeses se nota que son vikingos muy originales y muy auténticos. Ahora que estamos en un pequeño pueblo, ¿qué recuerdos tienes de Puendeluna, de tu origen? Pues Puendeluna, hombre, yo me llamo de apellido segundo gallego, o sea, imagínate, como el río, y mi abuela es de Puendeluna y mi abuelo de los Anglis, y ellos, ¿sabes? Cuando íbamos por allí, pues mi abuela me describía el pueblo como si hubiera hecho 2 años que se hubiera ido de allí. Eres la persona que empezó este museo y me ha dicho ahora mismo que con 14 años empezó este museo. Y realmente es toda su vida, esta es su pasión, y él está haciendo aquí como de guía y para mucha gente. Nos está ofreciendo que si queremos ir a la iglesia con él, que nos enseña la iglesia. Esta es la iglesia dedicada a San Nicolás. Y esto es una iglesia protegida porque es de lo antiguo que es. Ahora se va a poner a tocar, no te lo pierdas. Not sure what I'm doing here.
Os he traído a este glaciar, esta lengua de glaciar que se llama Sólheimarjökull, que está casi al ladito de la carretera número 1 y como puedes ver es una masa de hielo impresionante. Es increíble, Xavi, que se puedan ver cosas tan diferentes en un solo día. Sí, y además es que es una maravilla. El sur de Islandia casi te ofrece todo y más de lo que puedes esperar de este país. Y también todos los climas, porque hoy nos ha llovido, nos ha hecho sol, ha granizado, ha nevado, sí, espérate, aire. Espérate, porque aún el día no ha acabado. Hay un dicho en Islandia que dice, si quieres que cambie el tiempo, solo tienes que esperarte 5 minutos y ya verás cómo el tiempo cambiará. Y es así, porque dentro de nada seguramente se nos pone a nevar y dentro de nada volverá a salir el sol. Esto es muy peligroso, de hecho estamos en la parte más peligrosa del glaciar, que es justamente donde acaba, donde se está fundiendo el hielo. Pues ya vemos por aquí todos estos cascotes que por debajo están casi vacíos. Hay que ir con muchísimo cuidado porque cada año hay gente que por desgracia pierde la vida porque claro, te encuentras una grieta de estas características en medio de un glaciar y claro, la caída es de muchísimos metros. Ahora justamente estamos en el nacimiento o lo que sería el final del glaciar. Y mira, las paredes de hielo que tenemos, los diferentes colores del hielo. Se ve muy azul. Sí, pero esto es una ilusión óptica. No quiere decir que el hielo que tienes en una parte sea de una calidad o de otra, sino que básicamente es un efecto por la luz. Esto es súper peligroso porque esto puede caer en cualquier momento, o sea que podemos aquí ahora desaparecer del mapa. Pues hemos llegado aquí al último punto de nuestro recorrido, hemos llegado a la localidad de Vík y ya veis, tenemos aquí la playa de arena negra de Reynisfjara y sobre todo es muy característica esta playa por estas columnas de basalto negro que Reynistrenkur, que las tenemos justo aquí y son como lo más característico de Vík. El resto son pueblos muy pequeños, en total sois 300.000 habitantes. ¿Os conocéis ya entre todos? Casi, yo creo que ellos son familia unos con otros y están así que si lo buscas por el ordenador puedes ver el parentesco que hay entre un islandés y otro, y estos son primos hermanos, todos unos con otros. El fin de este recorrido es que nos vayamos a Reykjavik y a comernos un buen asado, un corderito islandés, que bien lo merecemos. Ernesto, esta es mi casa, o sea que ahora vamos a cenar. ¿Me acompañas? Adelante. Ernesto, te presento por fin a mi mujer. Se llama Svanlaug, pero en España la conocen por Svana. Más sencillo. Sí, más fácil. Encantado. Hola, encantada. ¿Y vuestro nene? Está en la cama ahora, está dormidito. Sí. Está dormidito. ¿Cómo es la educación aquí en Islandia de los niños? Les enseñan las cosas, pero como si todo fuera como muy didáctico. Y por eso está muy bien, y aquí tienes la muestra. Esta gente es increíble con los idiomas. Aquí ahora es de noche, pero dentro de poco habrá 24 horas de luz. ¿Cómo se lleva esto? ¿Te cuesta acostumbrarte? ¿Tenéis chianas? Bueno, aquí realmente los islandeses, yo por lo que he visto, tienen dos tipos de persianas, una para el verano y otra para el invierno. Durante las del verano son súper gruesas, estás ahí bien cerradas para que no entre la luz. En invierno están súper así pasivos, muy relajados, se encierran en sus casas, están como más... Tienen un tiempo... Sí, duermen más, comen más chocolate, beben más alcohol, o sea... Y en verano es al revés, parece que esta gente se haya chutado algo y están súper dinámicos, están hiperactivos. Exquisito. Pareja, muchísimas gracias por la cena, el cordero está fabuloso. Y nada, ¿dónde está vuestro futuro ahora? Pues ¿No lo sabe? No sé, la vida da muchas vueltas, así que ¿qué te sabes? Perfecto. En algún sitio nos encontraremos, ¿vale? Cuidaros mucho, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. En el centro de Reykjavik nos encontramos con un aragonés que conoce bien estas frías tierras del norte. Se llama José Ignacio Perruca y tiene 49 años. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Soy el restaurante por el mundo. Sí, encantado. ¿Cómo estás? Bien, mira, por aquí, por Islandia. ¿Por qué te pillamos por aquí? Porque casualmente mañana partimos para Groenlandia y bueno, pues hemos tenido que hacer aquí escala y entre otras cosillas preparar un poco el material para volar mañana hacia Groenlandia. ¿Qué vas a hacer ahí entonces? Nada, una travesía
por la costa este de Groenlandia, ya me conozco algo la oeste, pues ahora tocaba un poco la este. Empecé pues haciendo pequeñas travesías por el Pirineo y por Javalambre, y bueno, poco a poco te vas metiendo con el tema del frío y te va enganchando, y bueno, pues ya fue la primera vez que salí al Ártico canadiense, y allí hice una travesía más seria. Y luego poco a poco ya hemos ido haciendo otras. Sobre todo tema de hielo, tema de nieve. Sí, el hielo y el estar también con los inuit, los esquimales, que bueno, es una cultura diferente también a la que nosotros conocemos, y bueno, allí me siento muy bien. ¿Cómo es esa tribu? La tribu pues es nómada cuando van a cazar, y es gente muy optimista y muy del día al día. Esta es la calle mayor, la Gobeur, un poco rarete, y es un sitio donde se centra pues muchas tiendas, cafeterías, un sitio también evidentemente de marcha, pues una de las calles arterias principales de Reykjavik. ¿Qué es lo que te llama la atención cuando llegas a Islandia? De Islandia, hombre, pues me llamó la atención el paisaje, o sea, el entorno natural a lo salvaje y esos contrastes de colores que tiene la tierra, que es una tierra volcánica, los glaciares también que tienen, el clima también, evidentemente, el clima para mí esto es estar como en Benidorm, pero con otra temperatura. Os he traído a esta iglesia, que podéis apreciar que es una iglesia totalmente de cemento, de hormigón. Es extraña, es rara. Sí, es rara. Tiene forma de, y eso es lo que dicen, de montaña con lava. De hecho, es un símbolo muy emblemático aquí en Islandia. Se dedicó a un escritor y párroco luterano, esta iglesia. Tiene 75 metros de altitud y desde arriba, se divisa unas vistas fantásticas. Me has hablado de lava. ¿Has pasado cerca de algún volcán por aquí, por Islandia? El año pasado, cuando estuvimos haciendo una travesía por el glaciar de Vatnajökull, pasamos por un volcán activo. Está activo, claro, que no salía la pero está activo, y el año pasado pasamos por ahí, sí. Estás casado y tienes hijos. ¿Qué piensa tu familia cuando les cuentas estas películas? Bueno, pues eso me imagino que como todos. ¿Tú qué crees que lo pueden pensar? Pues que no les hace ni gracia, vamos. ¿Es muy caro hacer una expedición? Sí que es caro, sí. No vamos a engañar, pero es caro porque siempre tienes que tirar de avión, de helicópteros, de avionetas, y todo lo que se mueve por los países nórdicos, todo es caro, sí. Nos dedicamos a programar viajes y expediciones en el sur de Groenlandia. En verano pues hacemos trekking, se hacen también rutas en piragua, y luego pues unas travesías también por el sur de Groenlandia. ¿Y Groenlandia es todavía más inhóspito que Islandia? Sí, bastante más. Ahí entras ya en un terreno bastante más salvaje, puesto que es inmenso, ahí es un glaciar. Lo que yo no entiendo, José Ignacio, es por qué a Islandia se le llama tierra de hielo y a Groenlandia tierra verde. ¿No tendría que ser al revés esto? Sí, eso es lo que pensamos todos. Erik el Rojo fue un vikingo de origen noruego. Lo desterraron, a su padre lo desterraron de ahí de Noruega, entonces vinieron acá a Islandia. Y luego también el Erik el Rojo aquí hizo sus tropelías. ¿Y qué es lo que hizo? Pues tuvo que salir por tierras y se fue a descubrir tierras. Y descubrió lo que era Groenlandia. Para prometer allí como una vida mejor, o ver que aquello tenía más futuro, cogió y lo bautizó como Tierra Verde. Es un poco un engaño, entonces, sí, para atraer a la gente sí, ese país. Un poco un engaño, porque claro, ahí de Tierra Verde nada. Esta casa que tengo aquí en mis espaldas es un lugar muy importante, puesto que aquí, en esta casa, en Reykjavik, firmaron Reagan y Gorbachev el tratado del final de la Guerra Fría en el año 86. Ahí acabaron las hostilidades entre los dos países. Las hostilidades y ya se dieron la mano. Me han comentado que, aparte de gustarte la montaña, tienes también una vena periodística por ahí. Bueno, una pequeña edición que hacemos, de una revista, se llama Berre Teruel. Y sí, me gusta porque explotamos un poco, damos a conocer lo que es la Teruel y provincia. Es un entorno que no es que sea parecido a Islandia, pero tiene muchas connotaciones. Aquí vamos a degustar
una comida que les gusta a ellos, que sean unos perritos calientes, para que veas lo que tienen, porque de gastronomía andan un poco justos. No es muy variada, digamos. No es muy variada, quitando el cordero y un poco de pescado, no es muy variada. Porque aquí, precisamente, siendo presidente de Estados Unidos, Bill Clinton vino aquí y se pidió un perrito caliente y al día siguiente, con toda una fortuna, que se puso malo. Y de hecho, vamos a pedir aquí la especialidad, que es un Bill Clinton. Oye, ¿y tú cuando sales de estas jornadas de hielo, de comer un poco así malamente, cuando llegas para Teruel, qué? Sí, pues yo creo que lo que hacemos todos es que salimos de España, unos huevos fritos con jamón. ¿Qué, José Ignacio, te parece que nos pidamos unos perritos a ver qué tal están? A ver si no nos ponemos malos, por lo menos. Un Bill Clinton, ¿no? Venga, vamos a ponernos en la cola. Two Bill Clinton, please. Two Bill Clinton. Yes. Mira, aquí tenemos a Bill Clinton el día que se tomó... Apoyado aquí en la barrita de... Sí, eso es, ahí estaba bien. Al día siguiente fue cuando se puso ya malito. Más chungo. Bueno, ¿qué? ¿Nos atrevemos con el Bill Clinton? ¡Ánimo! Venga, para adentro. Que aproveche. Pues os he traído a esta plaza, que es una de las plazas muy importantes de Reykjavik, donde nos encontramos con el Parlamento y luego con esta catedral. Como veis es bastante pequeñita, bastante ella. Pequeña, sí, para ser catedral, sí. Muy reducida. Muy reducida. Te veo con 49 años muy en forma. La flor de la vida. Aparte Ernesto en la flor de la vida. Ernesto en la flor de la vida. Aparte del monte, ¿haces otros deportes? Sí, bueno, practico lo que es ciclismo y bueno, pues luego pues salgo a andar y algo de gimnasia. Concretamente en ciclismo, pues de la tierra he hecho varias cicloturistas y una de ellas la que levanta huesos, que tiene su tirón por el Pirineo. Esa ya es dura, ¿eh? Sí, también es dura, también. Bueno, pues para terminar os he traído a este lago, que es de Reykjavik, donde la gente de Islandia hace sociedad, vienen los niños a tirar miguitas a los patos. Está y bueno, lleno de cisnes, de todo tipo de patos. En invierno viene la perdiz ártica. ¿Y a ti que te gusta el hielo también lo has cruzado andando el lago? Este no. Aquí no has tenido oportunidad. El Hochskull de Mongolia sí, este no. El Hochskull de Mongolia. Mongolia, ese sí. ¿En cuántos sitios has estado? ¿Cuántas expediciones has hecho? Mongolia, Canadá, Groenlandia, Finlandia, sí. ¿Y con qué te quedas? Con Groenlandia. Ahora quiero que conozcáis al resto de la expedición para ir mañana a Groenlandia, que hemos quedado aquí a cenar. Perfecto. ¿Os parece? Pues vamos para adentro. Bueno, pues esta es la peña de la expedición. Aquí tenemos gente vascos, de Huelva, cordobeses y madrileños. Os juntáis locos de toda España, entonces. Toda ¿no? España, exactamente. Todo. Pues nada, José Ignacio, ha sido un placer y al resto que vaya bien, ¿vale? Fuerza en esta expedición por Groenlandia. Cuidaros, hasta luego. Adiós. En pleno centro de Reykjavik vive un aragonés. Se llama Fabio Teixido, tiene 31 años y nos espera en el jardín de su casa. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Soy Ernesto, Aragoneses por el mundo. Bienvenidos a mi casa. ¿Nos abres la verja para poder pasar? Por supuesto, perdona que está un poco rota, pero es que los dueños están haciendo... Un poco inestable, ¿verdad? Y me la quieren cambiar. Muy bien. Venga, adelante. ¿Esta es tu vivienda, tu casa? Sí, aquí es donde vivo. Es una casa de 100 años y tiene el típico chapado que es como muy clásico del centro de Reykjavik. Por lo menos es muy colorida, ¿verdad? Sí, de color amarillo, que tampoco es que haya muchas casas amarillas, estila más el rojo, el azul, pero bueno, a mí me gusta. Vivo en una casa muy pequeñita, de 40 metros cuadrados, pero vaya, que es muy acogedora y yo me siento muy a gusto. Llevo aquí ya 2 años. La he ido haciendo un poco a mi gusto, ¿no? Y me encuentro bastante bien. Yo y la gente que ha vivido también ha compartido conmigo la casa. ¿Ahora con quién vives? Ahora vivo con una compañera de piso alemana.
Os tenéis que llevar muy bien porque no veo puertas, ¿no? La verdad es que es un piso un poco extraño porque, como puedes ver, yo no tengo puerta, ella tampoco tiene puerta. Y nos tenemos que llevar bastante bien, pero es el caso. También veo que es una casa llena de detalles. Sí. Por ejemplo, aquí tienes, si te apetece un cojín, lo coges de la pared. Y cuando estás cansado, lo vuelves a poner. Perfecto. Y si quieres, ahora te enseño el baño. ¿El baño qué pasa? ¿Que también es curioso? Bueno, tiene algunas cosas. Por ejemplo, la taza del váter es un cisne. Qué apropiado, ¿no? Sí, típico cisne islandés. Pues esta es la puerta de detrás del baño. Y dibujamos unos cómics de un autor islandés que se llama Hugleikur Dagsson, que es uno de mis escritores favoritos, porque tiene un gran sentido del humor, un sentido del humor muy negro y con mucha ironía. Así que decidimos hacer un homenaje y pintarle la puerta de nuestro baño con sus cómics. Bueno, pues esta es mi habitación, que es a la vez habitación y lugar de trabajo. O sea que paso aquí gran parte de mi tiempo en Islandia, metido aquí. ¿Y tú por qué llegas a este país? ¿Qué te trae tan lejos? Muchas razones, pero sobre todo un interés personal por el país. Yo me he considerado siempre un enamorado de Islandia. La primera razón es la naturaleza y la geología. Yo primero estudié geología y siempre deseé venir a Islandia. Y luego cambié un poco de rumbo, me interesé por los idiomas y la traducción y decidí venir a Islandia para estudiar islandés y dedicarme a traducir desde el islandés al castellano. Os voy a enseñar un recorrido muy clásico que se llama el Círculo Dorado y que consiste en 3 etapas. Bueno, pues estamos ya en la primera parada del Círculo Dorado, que es un sitio que se llama Þingvellir y es uno de los sitios donde se ve mejor el Valle de la Dorsal, que es donde se separan las placas tectónicas. Nosotros estamos ahora en la placa norteamericana. Esto que se ve aquí es el Valle de la Dorsal en sí misma y al otro lado está la placa eurasiática. Se separan a una media de 2 centímetros al año. Sale material continuamente de la dorsal y va creciendo. Supongo que este país para un geólogo tiene que ser increíble. Sí, para un geólogo es como el paraíso. Cosas que yo había visto pues, en esquemas, en dibujos, diapositivas, fotografías. Aquí lo ves al natural y al vivo. ¿Y has tenido oportunidad de ejercer como geólogo aquí en Islandia? He trabajado durante 3 meses con el Departamento de Geología de la Universidad de Islandia. Y fue el año pasado, con la erupción del volcán. Cogimos 600 kilos de ceniza, con ceniza hasta las rodillas y fue toda una aventura. Además de por su geología, Þingvellir es interesante por su historia. Aquí se estableció el primer parlamento islandés, aquí en medio de la nada. En el año 930 se celebró por primera vez el parlamento en Islandia, que fue además el primer parlamento europeo. Y aquí pues, venían dirigentes o representantes de diferentes partes de Islandia para elaborar leyes o para juzgar. Ya que me hablas de parlamentos y de política, ¿cómo está la situación en Islandia actualmente? Que bastante complicada, La creo. situación está un poco crispada. Diría que hay como mucho escepticismo político después de los últimos años. Hace 2 años que Islandia entró en una crisis bastante grande, a raíz de una corrupción financiera también bastante grande. Se manifestaron continuamente, forzaron un poco al gobierno a dimitir y ahora se niegan rotundamente a pagar la deuda que tiene Islandia. Fabio, segunda parada, el famoso geyser. Sí, esta es la segunda parada del Círculo Dorado y aquí es donde vamos a ver el geyser. Oye, ¿y este coche que tenemos aquí? ¿Este monstruito de carretera qué es? Pues estos monstruos es muy normal verlos por aquí, por Islandia. Los usan más para ir al centro de la isla, porque el centro de Islandia es así un poco inaccesible y en vez de carreteras hay pistas de tierra un poco bastante difíciles de conducir. Todo este humo que nos envuelve, ¿qué es? Esto se debe a que Islandia es como un campo geotermal gigante. Eso quiere decir que el magma está muy cerca de la superficie
y calienta el agua subterránea. ¿Y a qué temperatura puede estar esta agua? Puede estar fácilmente hasta los 100 grados, porque hay partes en las que está directamente hirviendo. Mejor no metemos la mano entonces. Sí, mejor no tocar. Yo cuando me duchaba esta mañana en el hotel, el agua de la ducha olía a azufre. Y es una de las cosas que más me chocó cuando llegué aquí. El olor a azufre y tanto el tacto del agua también es distinto. A mí me resulta un poco más aceitosa y tal, pero ahora ya me he acostumbrado, pero sí es normal. Entonces no hace falta calentador en las casas, directamente llega el agua caliente del subsuelo. El agua llega directamente de tanques en los que se almacena agua del subsuelo que está caliente, o agua calentada en centrales geotérmicas. Este que tenemos aquí es un geyser que se llama Stroskur. El geyser que se llama geyser y que es el que le da nombre al fenómeno está un poco más atrás, pero ese está apagado ya. Bueno, ha tenido como periodos de actividad y de inactividad. Por cierto, eso es, ¿no? Mira, justo. Sube hasta una altura de 30 metros y funciona como una media de cada 5 minutos. ¿Hay algo peligroso en Islandia? Se ve un país muy tranquilo, ¿no? Es bastante tranquilo. A nivel social, quiero decir, no hay crimen apenas. Ni robos, ni asesinatos, ni nada parecido. A nivel de fenómenos naturales, sí, es bastante activo. ¿Y cómo son los islandeses? ¿Cómo los ves? Yo me veo una sorpresa, son bastante, por decirlo así, de carácter más mediterráneo de lo que uno podría esperar. ¿Ah, sí? Para mí, o por lo menos por la experiencia que yo tengo, bastante abiertos, bastante accesibles, no tan fríos como uno podría esperar de una sociedad escandinava. Bastante cercanos en general. ¿Has llegado a hacer tu pandilla? ¿Tienes amistades, amigos? Sí, tengo amistades por un lado islandeses y gente de otros países que vive también en Islandia, ¿no? Este es el tercer punto del Círculo Dorado, el último ya, que es la cascada de Gullfoss. Tiene una pequeña anécdota. El siglo pasado hubo un proyecto para construir aquí una central hidroeléctrica y la hija de los dueños del terreno donde está la cascada amenazó varias veces con tirarse a la cascada si el proyecto se llevaba a cabo y ejerció tanta presión que al final no se hizo. No se sabe exactamente si es verdad, pero al menos es un ejemplo de cuánto aprecian los islandeses su naturaleza y el valor que tiene. Además el agua es muy importante para ellos también. Sí, todas las localidades de Islandia hay una piscina de agua caliente y son como centros sociales. Se socializa en el bar, pero se socializa también en la piscina. Fabio, qué impresionante. ¿De dónde viene tanta agua? Viene básicamente de los glaciares. A mí me impresiona bastante que Islandia sea una isla tan pequeña. Los ríos son cortos, pero traen una cantidad de agua tremenda y que bajan muy violentamente y hacen unos cañones impresionantes como estos de aquí. Viviendo en el medio de tanta naturaleza, ¿echas algo de menos Aragón, Zaragoza? Hombre, lo que he hecho más de menos sobre todo pues es mi gente, ¿no? Por decirlo así, mi familia y mis amigos, los círculos más cercanos que yo tenía en Aragón. Bueno, pues después de este día de excursión te he querido traer a un café de Reykjavik, a uno al que vengo bastante a menudo. ¿Y qué tal la marcha por aquí? ¿Qué tal la juerga? Pues hay mucha. Especialmente el viernes y el sábado, pero salen bastante. Me han dicho que te apuntaste a una clase de hacer punto. Sí, porque aquí en Islandia es muy tradicional y pensé que quería hacer una actividad que a mí no se me hubiera ocurrido nunca hacer en España. Yo he ido a clase y compañeros míos de clase están haciendo punto mientras que escuchan al profesor hablar, o hay gente haciendo punto en el bar. Tanto chicos como chicas. Tanto chicos como chicas, gente mayor y gente joven. Aquí es muy tradicional. Lo que pasa es que a mí no se me da muy bien y yo lo intenté y de momento lo he dejado. ¿Lo has tenido que dejar? Sí, lo he dejado porque no le he cogido el punto todavía. Pues nada, Fabio, nosotros nos despedimos ya. Ha sido un placer. Encantado. Brindamos una cervecita. ¿Cómo se brinda en islandés? Skål. Staus. En lo alto de la colina Holmenkollen de Oslo hemos quedado con una zaragozana. Se llama Suni Aranda, tiene 32 años y está aquí haciendo investigación. Suni, ¿qué tal? Hola. Restaurantes de todo el mundo.
Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Estás por aquí investigando? Sí, he venido hace unos mesecillos, en principio para un par de años, para hacer el postdoctorado en un centro de investigación en Noruega. No está en Oslo, pero está cerquita de Oslo, que es donde vivo ahora. ¿Y sobre qué investigas? Estoy trabajando en captura de CO2, en un centro bastante bueno en ello. ¿Son temas medioambientales, entonces? Sí, es un centro de investigación en medio ambiente y energía. Ya de por sí es una cultura tradicionalmente muy unida a la naturaleza, de mucho respeto y una relación muy directa con la naturaleza. Y ahora además está apoyada por programas de investigación, de inversión, de protección a la naturaleza, así que son punteros. Bueno, ahora hemos venido a uno de los orgullos de la ciudad, que es el salto de esquí, en el que se celebran campeonatos mundiales y de circuitos de otras competiciones de alto nivel. En marzo fueron los campeonatos del mundo de esquí aquí en Oslo y fue una revolución en la ciudad. Estaba todo lleno de gente acampando en esta colina. Suni, el trampolín es gigante. Esto se aprende poco a poco porque si no el primer salto... El primer salto... Tiene que ser horroroso. No, aprenden poco a poco. Se empieza en saltos muy pequeñitos, colinas con bajada, con poca pendiente y tal, y van entrenando y cada vez van ampliando un poquito la inclinación y la longitud del salto. Tampoco lo consideran casi deporte, es lo más normal del mundo. El fin de semana, en invierno, familias enteras ir a pasar el día en la montaña con su comida, su termo de café, por supuesto, el café es la bebida nacional, y con trineos para llevar a los bebés. Es casi lo más normal, porque en 20 minutos desde el centro de la ciudad ya estás en una pista de esquí. ¿Te has animado a probar un poquito? Me he animado, al final he probado, pero bueno, seguiremos entrenando el invierno que viene porque es durillo. Bueno, y ahora nos vamos al puerto de Oslo, a la zona portuaria, que es otra de las pasiones noruegas, el mar. Hemos visto el bosque, más o menos, este barrio en la montaña, y ahora nos vamos al puerto y al centro de la ciudad. Eso me estaba fijando. Hay muchas casas por aquí, por las colinas. ¿Es normal que quieran vivir aquí en medio del bosque? Sí, ellos no tienen ese interés por vivir en la capital. Bueno, de hecho, esta colina es Oslo, es parte de la ciudad. Y valoran mucho más vivir en los alrededores, donde no hay aglomeraciones, están en medio del campo con su jardín, muy cerca del bosque para ir a esquiar, a hacer sus barbacoas en verano. Valoran mucho más vivir fuera de la ciudad que en el centro. Karl Johans es una de las arterias principales de la ciudad. Está llena de vida y en cuanto sale el sol todo el mundo viene aquí a pasear, a los restaurantes, de compras en fin de semana. Así que tiene también mucho contenido político, porque en la misma calle tenemos el Parlamento muy cerca y el Palacio Real. Me llamó mucho la atención cuando vine y yo pensaba que era algo pues para alguna visita oficial, pero realmente los reyes viven aquí y de hecho puedes encontrar al príncipe cogiendo el tranvía, yendo a esquiar a cualquier pista de las zonas públicas. Tienen una relación muy directa con el pueblo. Veo que es también una ciudad muy cosmopolita. Sí, está lleno de turismo, por un lado, y mucha inmigración, de gente que se está estableciendo ahora en Noruega. Así que encuentras gente de todas las razas, de países, hay un crisol de culturas. Está la ciudad en expansión, está creciendo muy rápidamente y eso también se nota en la mezcla de costumbres. La primavera empieza, la gente despierta, sale de las casas y vive más en la calle. Y también está ayudando mucho esa mezcla de culturas. Ahora es una ciudad joven, muy dinámica y con mucha vida. ¿También es una ciudad cara? Tiene fama de ello. Tiene el dudoso honor de haber sido en 2009 la ciudad más cara del mundo y perdió en el ranking un puesto por Tokio. El año pasado estaba Tokio y después Oslo como la más cara del mundo. Ahora hemos venido al puerto, otro de los puntos de más actividad de la ciudad, con muchos restaurantes, la zona de yates y de Puerto Olímpico,
Y lo más vistoso también es el edificio donde entregan el premio de Nobel de la Paz. ¿No son suecos esos premios? Sí, el resto de los premios se entregan en Suecia, pero el de la Paz la entrega es en Oslo. Lo entregan aquí, en este edificio, y después el ganador saluda desde un balcón cerca del Parlamento. Cuando llegas a Noruega, ¿te da mucho impacto? ¿Es muy diferente a tu Zaragoza natal? Es otro planeta. Como yo digo, yo vivo en otro planeta. Son muchas cosas. Es el detalle, el día a día, las costumbres, la cultura, los horarios. Es una aventura al principio porque das por hecho que va a ser fácil, es un país europeo, pero cuesta un poquito adaptarte. Ellos son muy diferentes, muy grandes, muy rubios. Llama la atención una chica de Zaragoza tan pispireta, morena. Sí, la verdad es que, bueno, siempre queremos lo que no tenemos, así que aquí me dicen los chicos que están hartos de rubias, que todas son rubias y les llama más la atención, desde luego, los ojos oscuros, el pelo oscuro, siempre es más vistoso. Sí. ¿Y les gusta España? Sí, España, nombras... ¿De dónde eres? Española. ¡Wow! Vacaciones, sol, buena comida, relajo, buen ambiente. Sí, la verdad es que somos muy bienvenidos en Noruega. Ahora estamos viendo aquí detrás la Ópera de Oslo, otro de los símbolos de la ciudad moderna, porque fue inaugurado en 2008 y se celebran numerosas actividades culturales de ópera, de ballet y de conciertos de otros estilos. Lo más característico de este edificio es que los visitantes pueden interactuar con él, puedes subir hasta arriba del edificio a través del tejado y como veis la gente aprovecha para tomar el sol, echarse la siestecilla y está muy bien. También hemos visto muchas islas. Sí, solamente pertenecientes al distrito de Oslo ya son 40 y a lo largo de todo el fiordo de Oslo hay muchas más. ¿Vive gente allí? ¿Se va para algo? Sí, hay casas, están habitadas, no muchas durante todo el año porque en invierno tienes que tener tu propio barco para ir a la isla, el servicio público se corta porque el fiordo se congela. Pero en verano hay mucha vidilla en las islas. Viviendo en un sitio tan bonito como Oslo y sus alrededores, ¿se echa de menos también Zaragoza y Aragón? Sí, siempre hay momentos que echas de menos tus costumbres, tu rutina, tu familia y tus amigos, por supuesto. Es cierto, no, pero estoy bien aquí. Yo creo que me he adaptado bien y precisamente el mayor atractivo son esos contrastes. Bueno, ahora estamos llegando a la península de Bygdøy, que es parte de la ciudad también, y es donde se acumula la mayoría de los museos. Estamos en el Museo Folclórico Noruego, es el más antiguo del mundo, fue fundado en 1894 y es uno de los más grandes al aire libre. Acumula casas, cabañas, granjas, etcétera, de muchos años atrás que cuentan la historia de la evolución de Noruega. Esta es una de las joyas del museo, es una de las 36 iglesias de madera que quedan en toda Noruega. Está protegida y esta concretamente pertenece a los reyes. Veo muy poca vigilancia en general en todos los sitios. ¿Son muy confiados estos noruegos? Sí, es una sociedad basada en la confianza y la honestidad. Dan por hecho que tú pagas tus cosas, cumples tus leyes, pagas tus impuestos, los tickets de los transportes, etcétera. Y da una sensación al principio de relajo, de no hay control, esto es un desmadre, pero realmente son gente muy honesta y no tienen esa picaresca, de esa ganilla del engaño, de uy, no he pagado, no me he colado aquí. Vas a la sociedad en la confianza y en la tranquilidad. Bueno, y ahora nos toca a nosotros ir a mi casa a tomar una barbacoa con los amigos, porque aquí es casi deporte nacional. Perfecto. Ya casi estamos terminando la primera ronda de barbacoa para compartir con los amigos. Estamos con Tormod, mi compañero de piso, con el que he vivido desde que llegué y la verdad es que nos hemos entendido muy bien. Tormod, is he a good flatmate? She's a great flatmate. We got a very good impression of Spanish people here in Oslo, and I think Spanish people are very welcome to come here. Bueno, pasamos para adentro y empezamos a comer. Bueno, creo que no me han esperado, así que aquí tengo a todos los amigos de distintos países. El resto de la cuadrilla. A la faena, sí. Vamos a pasar un buen rato hoy, me parece.
Suni, ¿quieres mandar algún recuerdo? Sí, tengo unas ganas locas de conocer a mi sobrina, que nació antes de ayer, así que un besazo a Nerea y a toda mi familia, a mis amigas, las locas, a todos mis amigos de allí. Perfecto, que vaya todo muy bien por aquí, ¿vale? Muchas gracias. A cuidarse, adiós a todos. Y nos Bye. vemos pronto. Bye. Bergen es la segunda ciudad en importancia de Noruega y una de las más turísticas. En su estación de tren hemos quedado con Óscar Aubí, un fregatino de 24 años. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Soy Ernesto, Avance por el Mundo. Encantado. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien por aquí. Bueno, ¿por qué nos has citado en la estación de tren de Bergen? Bueno, pues estamos en la estación porque vamos a hacer un viaje a los fiordos noruegos y eso, empezamos en tren y luego cogeremos el barco para verlo todo. Qué bonito, ¿no? Los fiordos. Sí, es una de las cosas que tiene Noruega más bonitas, así que aprovecharemos para verlo. ¿Vamos entonces para adentro? Vamos ¿No se para nos vaya a adentro. escapar el tren? Sí, sí, Venga, vamos para ahí. Que vaya. I would have told you straight away that probably wouldn't have been so smart. There's no need to be with you, my love, in order to love you. Estamos en Gudvangen, después de llegar con el tren de Bergen, y este que veis aquí es el fiordo, Nærøyfjord, y es cuando vamos a empezar ya el crucero con el barco. Un fiordo es como una entrada que tiene el mar hacia la tierra, porque antes esto era todo un glaciar, todo lo que veis aquí era glaciar, y entonces cuando el deshielo pues se convirtió en agua. Entonces esto que tenemos detrás, digamos que es agua salada. Sí, sí, esto es agua salada, esto es la entrada que tiene el mar aquí en la tierra. ¿Qué te parece la naturaleza de Noruega cuando llegas aquí? Pues hombre, muy distinta a la de España, muy diferente a la de Aragón. Aquí pues eso, mucha agua, mucho verde. Bueno, Ernesto, aquí ha llegado ya el barco, así que cuando queráis ya nos podemos montar. ¿Nos ponemos en la cola? Nos ponemos en la cola, sí. ¿Es mucho tiempo? Nada, unas 2 horas así. Perfecto. Muy bien. Vamos, chavales. Hemos empezado el crucero por el fiordo. Este es el fiordo Nærøyfjord, se llama, que está protegido por la UNESCO y es uno de los más estrechos del mundo. Y luego llegaremos al Sognefjord, que es el más largo y profundo de toda Noruega. Lo que no me imaginaba yo es que podría haber aquí tanto turismo, tanta gente en esta época del año. Aquí mucho. Da igual la época del año que vienen igual. Sí, como veis está lleno de turistas el barco. En el tiempo que llevas por aquí, ¿has aprovechado también para viajar algo, para moverte por la zona? Sí, pues he ido a Tallinn, en Estonia, a Helsinki y a Laponia, los 3. Sí, ¿Qué tal esas zonas? Muy bien. Mucha nieve, pero muy bien. ¿Te gusta el montañismo? Sí, me gusta bastante. Está rodeado de 7 colinas, Bergen, entonces intenté subir a una colina y durante el camino pues cambió el tiempo, empezó a nevar, me perdí, me tuvieron que rescatar en helicóptero. Pero bueno, nada, una aventurilla pero sin importancia. ¿Te han cobrado algo del rescate en helicóptero? De momento no, y espero que no lo hagan. De momento no, porque aquí los precios son carísimos. Entonces espero que no me pasen nada. Óscar, menudo día nos ha salido de sol. ¿Esto es normal aquí? Pues esto la verdad es que no es nada normal que haga tanto sol. Allí en Bergen, donde estoy estudiando y estoy viviendo, suele llover casi todos los días, unos 280 días al año, y por eso es la ciudad más lluviosa de todo el mundo. ¿Y eso cómo se lleva? ¿Cómo te afecta en tu día a día? Pues eso es bastante difícil, con un paraguas todo el día pegado e intentándolo soportar como se pueda. Aquí estamos en el segundo brazo del fiordo, se llama Aurlandsfjord. Un nombre sencillo, como todos aquí. Sí, como todos. En noruego es bastante complicado. Y este es el que ya nos lleva directamente a Flam, que es donde acabamos el crucero en barco, y continuaremos en tren. Estoy viendo que hay muchas casas, muchas viviendas por aquí por el fiordo. ¿Cómo llega la gente a vivir aquí? Porque en estos acantilados, carreteras supongo que no habrá, ¿no? Aquí tienen buenas carreteras, pero desde aquí no pueden llegar, entonces usan siempre el barco como medio de transporte. Sí, así que dependen solo del barco para comprar, para todo. Ya hemos llegado a Flam, que es un pueblo bastante turístico, como podéis ver. Más que un pueblo, parece un lugar destinado únicamente a la llegada de los ferries que atraviesan el fiordo. Pues sí, la verdad, porque nada más llegar, pues ya veis que todo cafeterías, souvenirs, prácticamente todo preparado para ellos, sí. Sobre todo, pues la temporada empieza en mayo, la temporada de los turistas, y entonces aquí ya es cuando se concentra todo el mundo y viene mucho turista. ¿Has conseguido ya hablar algo de noruego o no te lo has propuesto? Pues el noruego de momento lo voy a aparcar. De momento con el inglés se funciona bastante bien aquí en Noruega, todo el mundo lo habla y lo entiende muy bien. Y pues eso, yo el noruego de momento no lo voy a aprender.
the front because you knew you'd find yourself on the wall. Ya está bonito este tren, ¿eh? Y sobre todo los paisajes. Pues sí, es un tren antiguo, el Flamsbana que se llama, y subimos desde 2 metros sobre el nivel del mar, que estábamos en Flam, hasta 866, que está en Myrdal, y eso, y hay pendientes incluso del 55% durante el recorrido. Tanto desnivel, un tren tan antiguo, vamos a llegar, ¿no? Eso espero, por lo menos, que lleguemos bien. Porque aquí, ¿qué tal funcionan los medios de transporte? En general muy bien, son muy puntuales y conectan bastante bien las ciudades importantes. If it's worth the made-up smiles, the quiet fights. Aquí estamos en una parada que hace el tren de Flam, que es Kiofossen, que es una cascada muy bonita, como veis. Y eso, y ya nos tenemos que ir para adentro otra vez, que sale el tren. Paraditas cortas, paraditas cortas, sí, sí. Aquí nos hemos encontrado con unos compañeros de Zaragoza, aragoneses también. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Pues muy bien, soy Héctor. Siempre es un placer encontrarse a ciudadanos de Zaragoza y aragoneses. Y bueno, aquí disfrutando de Noruega, este país tan espectacular, muy bonito. Turismo en familia, por lo que veo, ¿no? Habéis venido aquí toda la tropa. Sí, sí. ¿Qué os parece? Muy bien, es un país espectacular, ¿eh? A nivel de naturaleza es precioso. ¿Os queda mucho viaje todavía? Pues aún nos queda, llevamos nada, 2 días. Sí, llegamos a Oslo ayer, cruzamos toda la carretera esta de la nieve y ahora vamos a venir a ver aquí el tren de Flam, este tren tan bonito. Pues perfecto, bueno, que vaya bien vuestro viaje y a pasarlo bien, ¿vale? Muchas gracias. Hemos llegado ya a Bergen y os he traído al sitio más pintoresco y más famoso que tenemos aquí, que es Bryggen, que es el puerto. Entonces, como podéis ver, son casas de pescadores que se quemaron y las reconstruyeron hace unos 200 años. Veis que están torcidas y pertenecían a una asociación de pescadores que había y comerciantes que se llamaba la Liga Hanseática y han querido mantener pues, la estructura típica que tenían. ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿Por qué vives en esta ciudad? Bueno, pues estudié en la Universidad de Zaragoza Bioquímica y me concedieron una beca para trabajar en un laboratorio de investigación, así que allí estoy. Además es una suerte, tengo una jefa que es española, así que la cuestión del idioma y demás se lleva mucho mejor. ¿Tu futuro cuál es? ¿Te queda mucho tiempo por aquí? Pues, ¿te gustaría investigar en España? En principio son 6 meses más de beca de investigación y luego pues todavía no tengo nada claro el futuro, pero espero encontrar trabajo, ya sea en España, en Aragón o aquí en el extranjero. Bien, pues aquí os he querido traer a otro punto así importante de la ciudad, que es una calle peatonal donde se suele reunir bastante gente, sobre todo si hace sol, como hoy. ¿Y dónde vives tú, aquí en Bergen? Vivo en una residencia de estudiantes, que estamos ahí cerca del hospital de donde trabajo, y muy bien. ¿Y qué tal con ellos? ¿Cómo te llevas con los noruegos? Bien, bueno, son un poco, no como nosotros, son un poco menos sociables y demás, pero bien, bien. Cuando puedo me voy a otra residencia, que es donde están todos los españoles, y ahí es donde ya salimos y más parecido a lo que tenemos ahí. Bueno, pues ahora ya por último os llevo a un parque, que da la casualidad de que han venido mis hermanos a verme y así os los presento. Ernesto, pues aquí te presento a mis hermanos, Roberto y Laura. ¿Qué tal? Encantado, ¿cómo estáis? Encantado. ¿Por aquí de vacaciones? Aquí una semanita, pasando frío. Oye, la genética no miente, os parecéis mucho a los tres, ¿no? Bueno, no sé yo. Pues nada, chicos, que os dejo ya, que paséis unos buenos días aquí en compañía de vuestro hermano y nada, nos vemos prontito, ¿vale? Muy bien, venga, cuidaros. Hasta luego. Adiós.